Bueno, ahí empecé a grabar. Hoy, recuerdan que nosotros hablamos de 3 fases de resistencia al neoliberalismo. La clase pasada hicimos referencia a los sindicatos estatales, fundamentalmente, como aquellos que se largan a resistir en una primera instancia a las políticas llevadas adelante por el gobierno de Menem. Va a haber una segunda fase que arranca en el año 96-97, que va a estar caracterizada por un actor político que es el movimiento piquetero, del cual vamos a hablar hoy. Toda la clase de hoy está organizada pensando en poder interpretar las características del movimiento piquetero. ¿Qué saben del movimiento piquetero? Y no sé, es una organización que hace paros Bien, para pedir algo. es una organización que hace paros para pedir algo. Ahora vamos a Nada discutir. más para reclamar, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner en discusión algunos de esos conceptos, pero para arrancar está muy bien. ¿Qué más? ¿De dónde proviene el nombre piquetero? De piquete. ¿Y qué es un piquete? Como pinchar. ¿Cómo? Viene de pinchar, ¿no? ¿Pinchar? Yo siempre lo vi como que pinchaban a lo de arriba. No. Como que se refiere más a las manifestaciones en la calle, ¿no? Bien, manifestaciones en la calle. Bien, ahí vamos empezando a caracterizar, ¿sí? El movimiento piquetero es una organización social que se manifiesta en la calle realizando piquetes, ¿no? Ahí podemos ir armando un poco la primer gran definición, ¿sí?, del movimiento piquetero. Es una organización social que se manifiesta en la calle realizando, entre otras cosas, piquetes. Y el piquete es un corte de ruta. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, sí. Bien. ¿Cómo se conforma esta organización social? Porque no nace como organización social, ¿sí? Las organizaciones sociales, todas las organizaciones sociales, se van conformando con el tiempo. Y hay dentro de las organizaciones sociales actores sociales que confluyen y que van llegando de distintos lugares, ¿sí? La conformación tiene dos vertientes, dos afluentes. Por un lado tenemos los cortes en el interior del país, y estos cortes van a ser llevados adelante por los nuevos desocupados. ¿Sí? Fíjense este concepto de nuevos desocupados. Cuando hablo de nuevos desocupados, estoy hablando de aquellas personas, ¿sí?, que van quedando afuera del sistema productivo debido a las privatizaciones, es decir, las empresas estatales que se vendieron. Una de las cosas que hicieron rápidamente fue una reducción de personal, dejando un montón de gente en la calle. ¿Se entiende? Bueno, supongo que esos silencios implican que sí. Y por otro lado, otro afluente, ¿sí?, que va a llegar a esta organización social con una experiencia territorial de trabajo, que es la acción territorial que se venía llevando adelante en el conurbano, y que es una experiencia de lucha por los servicios para construir el barrio, ¿sí? A ver, nosotros, digo nosotros sabiendo que algunos son de Alsina, pero bueno, todos vivimos en Lanús, y todos nacimos con los servicios prácticamente ya instalados. Pero todo servicio, pongamos el caso, no sé, del asfalto, que haya asfalto, fue lucha de los vecinos. Que llegue el teléfono fue producto de la lucha de los vecinos y de los reclamos de los vecinos. Bueno, es decir, hay unas experiencias
en los barrios, hay experiencias de lucha que van a confluir en ese movimiento piquetero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Voy a poner un ejemplo de algo polémico que está sucediendo en estos días, que tiene que ver con la toma de tierras. Que se hizo visible en estos días porque toma de tierras hubo o hay seguido, ¿sí? A veces se hacen visibles y otras veces no. Bueno, en estos días se hizo visible. Posiblemente, después de que pase un tiempo de conflictos, se logre establecer allí algún tipo de asentamiento, ¿sí? Ahora, en ese asentamiento no tienen ningún tipo de servicios, entonces lograr establecerse en ese lugar implica el punto de partida para dar inicio a otras luchas que tienen que ver con poder urbanizar de la mejor manera posible ese territorio. Quedarse en ese territorio no es el fin del conflicto para los vecinos y vecinas que están ocupando el terreno. ¿Me explico? Porque después vienen un montón de otros conflictos. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, hay experiencias en el conurbano bonaerense de luchas barriales que confluyen también en el movimiento piquetero. Entonces, encontramos nuevos desocupados que van a quedar medio a la deriva en cuanto a cómo luchar, y ahora voy a explicar cómo, o por qué, mejor dicho, quedan a la deriva en cuanto a cómo luchar, van a confluir en un momento con personas que tienen una experiencia de lucha. Y así se va a ir dando la identidad, se va a ir conformando la identidad de este movimiento. Continúo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, no. Para todos aquellos que éramos relativamente jóvenes para los 90, o los que eran grandes también, digamos, esta lucha o esta organización fue novedosa, ¿sí? ¿Qué tenía de novedoso el piquete? Bueno, en primer lugar lo que tenía de novedoso era la forma de protestar, que era realizar piquetes. Y realizar un piquete no es ni más ni menos que cortar una ruta, ¿sí? Ahora, fíjense que yo en la placa anterior dije, van a aparecer nuevos desocupados que van a quedar medio a la deriva en cuanto a cómo protestar. ¿Y por qué decía esto? Bueno, porque el trabajador está acostumbrado a protestar en su espacio de trabajo. Es decir, si yo soy un obrero fabril, bueno, hago paro, como dijo Anita, y por eso el primer concepto que quiero poner en discusión o en tensión del planteo que hace Anita de arranque, ¿sí? Hacer un paro implica, en principio, tener un trabajo o tener algo que parar. Si yo trabajo en una fábrica, me adhiero a un paro, no vamos a trabajar, la fábrica no funciona. Si yo trabajo en una escuela, me adhiero a un paro, la escuela no se abre, no hay clase. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo un lugar en donde parar? ¿Me explico? Yo quedé desocupado, Sí, no pero tengo. parás la calle. Bien, entonces ahí la pregunta que va a surgir en estos nuevos desocupados que sabían dar la lucha de manera organizada, pero en su lugar de trabajo, es, che, ¿cómo hacemos visible nuestro conflicto si no tenemos un lugar en donde parar? Si no tenemos alguien a quien, vamos a poner entre comillas, molestar con nuestra acción. Y es ahí donde confluye con esta experiencia de lucha del conurbano bonaerense. ¿Sí? Bien, recién lo dijo Anita, como no tenemos un lugar en donde hacer visible nuestro conflicto, ese lugar pasa a ser la calle. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces el piquete, porque después, ya a fines de Es los que 90, también es por el conflicto. ¿cómo?
No, que digo que también es por el conflicto, tipo, el problema no lo tienen con alguien en específico, sino con, no sé, el gobierno, ponele. Tal cual, muy bien. Ese agregado de Anita está muy bien, ¿sí? ¿Con quién es que vos tenés el conflicto? ¿Sí? No es con una empresa, no hay una patronal, sino que es con el Estado, ¿sí? Que en realidad es con las políticas públicas que se están llevando adelante. En realidad tu disputa es por un modelo de país distinto. En principio estos piquetes reclamaban una vuelta al trabajo, ¿sí? Luego van a ir cambiando en las demandas y los vamos a agregar ahora. Otro aspecto novedoso fue la forma de organizarse. Se organizaban a través de asambleas. Corte de ruta no era solamente nos paramos y no dejamos pasar a los autos. Es nos paramos, no dejamos pasar a los autos, pero además discutimos cómo seguir. ¿Sí? Y discutimos entre todos y hacemos circular la palabra. Y además se establecían ollas populares, en donde podían ir a morfar aquellas familias desempleadas, ¿sí? Que estaban en situación de no poder morfar. Entonces el movimiento piquetero fue mucho más que solamente cortar una ruta en sus orígenes. ¿Me van siguiendo? Sí. Pensemos que los primeros piquetes se dan en Cutralcó, en Plaza Winkle, en el sur de nuestro país, en Tartagal, en el norte de nuestro país, ¿sí? ¿En qué año era esto? 96-97, en los inicios del movimiento piquetero, de esta segunda fase de la cual nosotros hablamos la clase pasada. Y yo no sé si ustedes conocen algún pueblo que tenga alguna de estas características, y si conocen algún pueblo, estaría bueno que compartan esta experiencia con el resto de los compañeros y compañeras. Hay Un pueblo pueblos, que ahí va, hay pueblos que viven y que su vida gira en torno a un solo establecimiento, a un gran establecimiento fabril, ¿sí? Es decir, hay una fábrica instalada en ese pueblo que es grande, que da trabajo a un montón de gente y alrededor de esa fábrica se construye el pueblo, ¿sí? Cuando esta fábrica cierra, lo que desaparece es el pueblo. ¿Me explico? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando se privatiza YPF, e YPF empieza a despedir, o Repsol, digamos, la empresa privatizada que se hace cargo de YPF, empieza a despedir gente, los primeros en sufrir son los trabajadores, pero como esos trabajadores ya no tienen guita para consumir en los mercados locales, empiezan a sufrir también los comerciantes del pueblo. Entonces, los primeros piquetes nacen como organización de nuevos desocupados, pero luego van creciendo y se transforman en protestas populares, con personas que por ahí no eran trabajadores de YPF, pero que estaban juntos en el reclamo, porque que echen a toda esa gente de YPF implica que se queden sin compradores para su comercio. ¿Se entendió? sí. También pasó en muchos pueblos en donde llegaba y había una estación de ferrocarril. La gente vivía del movimiento del ferrocarril. Cuando se cerraron ramales, ¿sí? Empiezan a aparecer los pueblos fantasmas, pueblos que no tienen de qué vivir. Luego el movimiento piquetero fue creciendo y fue modificando sus demandas, ¿sí? Al principio era que me devuelvan mi trabajo, y luego empezaron a hacer pedidos de asistencias, de planes sociales, ¿sí? De una cierta protección desde el Estado.
¿Estamos? Sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo este movimiento piquetero? Fueron 5. En primer lugar tenemos que aparece el barrio como el espacio natural de la acción. ¿Sí? El conflicto se expresa en las calles y se expresa en las calles del barrio. No se realizan enormes marchas. En principio los conflictos se van desarrollando en donde el conflicto mismo está, que es en los barrios, que es en las barriadas. Acá tenemos una primera consecuencia. Por otro lado, otra consecuencia tiene que ver con que le dio el movimiento piquetero una identidad al desocupado. Y esto que parece una pavada, y ustedes tal vez sean chicos y no sé si logran todavía sentir ese sentimiento de pertenencia a algo colectivo, ¿sí? A ver, lo explico ya que Anita lo nombró, capaz que lo estudió hace poquito. En términos de Durkheim, digamos, entre el individuo, entre nosotros como seres individuales, y el Estado o el gobierno, están las organizaciones sociales, ¿sí? Que nosotros adherimos o no a ellas, y esa organización social, si adherimos, es la que nos da una identidad, ¿sí? Y desde esa identidad nosotros realizamos reclamos o realizamos manifestaciones de apoyo. Yo reclamo junto a otros trabajadores porque soy trabajador. Yo reclamo por los derechos de los jubilados no porque sea jubilado, sino porque soy un trabajador que sé que me voy a jubilar. Entonces, desde esa identidad es que uno realiza sus acciones. Si vos en una sociedad, como es la sociedad que pretende el neoliberalismo, tenés un montón de individuos desorganizados, bueno, tenés reclamos poco efectivos y algunos reclamos que rozan la locura, ¿no? Porque cada uno reclama por lo suyo. El movimiento piquetero le da una identidad, le da una pertenencia a aquellas personas que estaban quedando desocupadas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Por otro lado, gracias a sus manifestaciones, lograron ser reconocidos como actores políticos, y cuando a vos te reconocen como un actor político, tenés más chances de sentarte a dialogar con el gobierno o con el Estado. Tenés fuerza como organización. Otra consecuencia es esta, y esta es económica y es importante tener en cuenta: cuando modifican su accionar y empiezan a disputar por planes sociales, esto va a generar una dependencia del Estado. Te doy a cambio de que vos no protestes más. ¿Sí? Entonces ya se empieza a fragmentar un poco el movimiento piquetero. Y cada grupo va a empezar a pujar por lograr planes sociales para los suyos. Esto genera una dependencia del Estado, del mismo Estado que al principio criticaban, ahora pasan a depender de que ese Estado le otorgue planes sociales. Profe, eso Sí. puede ser que haya sido también el año pasado, creo que cuando un comedor estaba manifestándose por lo mismo, y creo que no sé cuánta cantidad de bolsas de mercadería le dieron para que no se manifieste más. Muy bien, lo que dice Nay, ¿qué tal Nay? ¿Cómo estás? Bien, profe. Lo que dice Nay está bueno para pensarlo. ¿Por qué? Porque varias clases atrás, no me acuerdo cuántas ya, hablamos de las políticas focalizadas, ¿sí? Es decir, si vos protestás, yo te otorgo. Si no protestás, no te otorgo. Si vos haces visible tu reclamo, yo te voy a dar algo o mucho de lo que vos pedís. Si no haces visible tu reclamo, no va a haber políticas públicas que lleguen a vos. ¿Sí?
Lo que dicen ahí es un ejemplo de una política focalizada, producto también de un Estado neoliberal. ¿Estamos? Sí, Y por otro lado, va a tener una consecuencia simbólica. Que esto es más pensando en la clase media. Le dieron a conocer y se hicieron visibles demandas de los sectores populares, de los sectores más pobres, y la clase media empieza a ver a estos sujetos como mundos próximos, como mundos posibles. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo estaba dando por fin con la clase media, la estaba liquidando. Entonces esta clase media empieza a ver la posibilidad de convertirse en pobre. Pero no termina, no se consolida una solidaridad, sino que se los empieza a atacar desde la clase media, se los empieza a atacar. ¿Sí? Considerándolos los culpables de los males, algo que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Se entiende? Y empieza a aparecer de a poco esa idea de nosotros, la clase media, no estamos lo bien que tendríamos que estar por culpa de los vagos, por culpa de los piqueteros, que lo único que hacen es cortar la calle. Entonces se corre el eje de la discusión. Ya la clase media no disputa más contra un Estado neoliberal que le quita derechos, sino que su enemigo pasa a ser el pobre. ¿Se entiende? sí, se entiende. Sí. El movimiento piquetero fue un movimiento heterogéneo, es decir, confluían diferentes trayectorias, personas que tenían diferentes trayectorias y diferentes saberes. No eran todos desocupados desde hace mucho tiempo, sino que eran algunos nuevos desocupados que habían ocupado, incluso capaz, cargos altos en sus empresas. Aparece y se hace visible fuertemente este actor social, las mujeres. Más de la mitad de quienes llevaban adelante las luchas eran mujeres. ¿Sí? Y esto es importante también rescatar de esas luchas de las mujeres, ¿no? En las ollas populares que llevaban adelante estos movimientos piqueteros, estaban al frente muchas veces garantizadas y organizadas por mujeres. ¿Sí? El colectivo de mujeres siempre estuvo presente en las luchas políticas y sociales de nuestro país. Y en este caso es uno de ellos. Y te aparecen en los piquetes los jóvenes que se llamaban en aquella época los jóvenes Nini. ¿Saben por qué eran los Nini? Porque no trabajan ni estudian. Tal cual, eran los jóvenes que ni trabajan ni estudian. ¿Sí? Y comienzan a confluir en ese movimiento piquetero. Entonces había adultos recién desocupados, había personas vinculadas a los barrios del conurbano que tenían experiencia en luchas, había muchas mujeres y había jóvenes en esos piquetes. ¿Sí? Estos jóvenes que lamentable y tristemente se lo conocían como ni, es decir, era una sociedad que no ofrecía nada para los jóvenes, que no le ofrecía trabajo, ni siquiera le ofrecía la posibilidad de estudiar. ¿Estamos? Tengan en cuenta... ¿Cómo que no? ¿Cómo Sí, que Ani. no le ofrecía la posibilidad de estudiar? La posibilidad de estudiar para ustedes, por suerte, y lo tenemos que seguir defendiendo y lo tenemos que seguir ampliando, es que existen las universidades que se llaman universidades del conurbano, ¿no? Hay un montón de universidades que hoy existen, La Matanza, Avellaneda, la de 3 de Febrero, la Arturo Jaureche de Florencio Varela, que antes no existían. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que existan esas universidades? Son importantes que existan porque le brindan la posibilidad a los pibes de los barrios que accedan al nivel
terciario, ¿sí? O al nivel universitario en este caso. Entonces, cuando decimos que no te brindan ni la posibilidad de trabajar ni de estudiar, es porque trabajo no había y porque universidades tampoco, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la obligatoriedad, en ese momento que se modificó la ley de educación secundaria, la obligatoriedad era hasta noveno. O sea que teníamos pibes de 14, 15 años que ni siquiera le daba la edad para ir a la universidad. Y que ya habían cumplido con la obligatoriedad de la escuela. Por eso es importante defender la obligatoriedad hasta sexto año, lograr que la mayor cantidad de nuestros pibes y pibas terminen en secundario, y por eso es importante seguir defendiendo las universidades del conurbano. ¿Sí? Pensá, Karen, que vos para estudiar arquitectura vas a tener que ir a Ciudad Universitaria posiblemente, y que tendrás 2 horas o 2 horas y media de viaje en el 160. Esas 2 horas o 2 horas y media de viaje en el 160 se transforman en 4 horas para un pibe que vive en Claypole, que quiere estudiar arquitectura. Sí. ¿Me explico? 4 horas de ida más 4 horas de vuelta son 8 horas, más las horas de estudio. Ese pibe, si tiene que trabajar, no tiene ninguna posibilidad de estudiar. ¿Se entiende? Claro. Sí. ¿Cuál fue la relación del movimiento piquetero con el Estado? Bueno, en principio, la primera reacción del Estado fue represión, reprimir. Reprimían a la madrugada para que no salgan en los medios de comunicación, ¿sí? Desalojaban, ellos llamaban desalojar la ruta, pegándole a los trabajadores desocupados y sacándolos de ahí, ¿sí? Reprimían para liberar las rutas. Luego se pasó a una segunda etapa de judicializar la protesta, es decir, de hacerle juicios a aquellos que cortaban las rutas y que comenzaban a transitar entonces por el sendero de la justicia. Y luego llegó la tercera etapa, que fue la etapa de negociación. Es donde empiezan a aparecer los planes sociales, ¿sí? Viendo que frente a la represión no lo sacaban, frente a la judicialización de la protesta no lo sacaban, bueno, comienza una etapa de negociación. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿De negociación con quién? ¿Con los piqueteros? ¿Cómo, Anita? ¿Negociación con quién? ¿Con los piqueteros? Claro, cuando lo reconocen como actores políticos comienza el proceso de negociación con el movimiento piquetero. ¿Alguna duda? No. Dejo de grabar.